¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió con los 12 apóstoles de Jesucristo después de su ministerio terrenal? En este video, nos adentraremos en las historias de vida y muerte de estos hombres que desempeñaron un papel fundamental en la difusión del cristianismo. Acompáñanos a descubrir los acontecimientos que rodearon la muerte de los apóstoles, revelando la valentía, la fe y el legado que dejaron tras su partida. Prepárate para un viaje intrigante y conmovedor a través de la historia para desentrañar los misterios de cómo murieron los 12 apóstoles de Jesucristo. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Se unió al grupo de discípulos y participó en muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, Judas también era conocido por ser codicioso y se le atribuye haber robado dinero del fondo común de los discípulos. Según los relatos bíblicos, Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, llevando a las autoridades judías al lugar donde Jesús estaba rezando en el Monte de los Olivos. Jesús fue arrestado y condenado a muerte, y Judas se sintió tan culpable por su traición que se suicidó al colgarse de un árbol. La traición de Judas Iscariote ha sido objeto de debate durante siglos, y su figura continúa siendo un ejemplo de traición y arrepentimiento en la tradición cristiana. Judas Tadeo. Judas Tadeo fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Se le conoce también como Judas, Lebeo, Tadeo y Judas el hermano de Santiago. Poco se sabe acerca de su vida, pero según las tradiciones cristianas, se cree que fue uno de los autores del Nuevo Testamento. Después de la muerte de Jesús, Judas Tadeo evangelizó en Judea, Samaria, Galilea, y los territorios vecinos. Se le atribuye la fundación de la iglesia de San Simón en Persia. Según la tradición, fue martirizado junto con Simón el Celote en Persia, donde predicaba el evangelio. Fue golpeado con un garrote, y finalmente, decapitado. En la Iglesia Católica y en las iglesias ortodoxas orientales, él y Simón el Celote son venerados como santos y se les celebra el 28 de octubre en el caso de la Iglesia Católica y el 10 de junio en el de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Simón el Celote. Simón el Celote fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Antes de unirse a Jesús, Simón probablemente fue un miembro del grupo de los Celotes, un movimiento judío que buscaba la liberación y la independencia de Judea del dominio romano. Después de unirse a Jesús, se convirtió en uno de sus seguidores y apóstoles. Después de la crucifixión de Jesús, Simón el Celote se dedicó a la predicación del Evangelio. Se cree que viajó a diversas regiones, incluyendo Egipto y Persia, para difundir la palabra de Jesús. Según la tradición, Simón el Celote fue martirizado en Persia, donde fue golpeado y finalmente decapitado por predicar el Evangelio. Santiago, hijo de Alfeo. Santiago, también conocido como Santiago, hijo de Zebedeo o Santiago el Mayor, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Se le conoce como el Mayor, para distinguirlo de otro de los discípulos llamado Santiago, hijo de Alfeo. Santiago era pescador antes de unirse a Jesús y estaba junto con su hermano Juan cuando Jesús los llamó para que lo siguieran. Santiago fue testigo de muchos de los milagros de Jesús y estuvo presente en momentos importantes, como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Después de la muerte de Jesús, Santiago continuó predicando y difundiendo el mensaje de Cristo. Según la tradición, viajó a Hispania, actual España, para predicar el Evangelio. Finalmente, Santiago regresó a Judea, donde fue apresado y decapitado por orden del rey Herodes Agripa I, alrededor del año 44 después de Cristo. Su martirio se menciona en el Nuevo Testamento y ha sido ampliamente celebrado en la tradición cristiana. Santiago es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras denominaciones cristianas. En la Iglesia Católica, su fiesta se celebra el 25 de julio. Santiago es también conocido como el patrón de España y su tumba en Santiago de Compostela es un destino importante para peregrinos de todo el mundo. Mateo. Mateo, también conocido como Levi, fue un recaudador de impuestos en Capernaum cuando Jesús lo llamó para ser uno de sus discípulos. Después de su llamado, Mateo dejó su trabajo y siguió a Jesús, convirtiéndose en uno de sus seguidores más cercanos. Durante su tiempo con Jesús, Mateo presenció los milagros, enseñanzas y la crucifixión del Maestro.
Después de la resurrección de Jesús, Mateo continuó predicando el Evangelio y compartiendo las enseñanzas de su maestro con otros. Él escribió el Evangelio de Mateo, uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Mateo viajó y predicó en varios lugares, incluyendo Etiopía y Persia, antes de su martirio. Según las tradiciones antiguas, Mateo fue martirizado en Etiopía, apedreado y decapitado por su fe en Cristo. Su legado como discípulo y testigo del Evangelio perdura hasta el día de hoy. 6. Tomás, también conocido como Dídimo, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Es conocido por su incredulidad después de la resurrección de Jesús, cuando dijo que no creería hasta que viera y tocara las heridas de Jesús. Después de que Jesús se le apareció y le permitió hacer precisamente eso, Tomás se convirtió en un testigo dedicado y fiel. Después de la ascensión de Jesús, Tomás viajó a predicar a lugares distantes, incluyendo la India, donde difundió el mensaje del Evangelio. Finalmente, regresó a la región del Medio Oriente, donde, según la tradición, fue martirizado en la ciudad de Mylapore, India. Se dice que fue apuñalado con una lanza mientras oraba. Tomás es venerado como santo en muchas tradiciones cristianas y su legado como testigo del Evangelio perdura hasta el día de hoy. 7. Bartolomé. La vida de Bartolomé, también conocido como Natanael, es escasamente registrada en los Evangelios. Se le menciona brevemente en el Nuevo Testamento como uno de los 12 discípulos de Jesús, aunque no se mencionan eventos específicos de su vida. Según la tradición cristiana, después de la ascensión de Jesús, Bartolomé se embarcó en misiones para difundir el Evangelio, principalmente en territorios del Medio Oriente y Asia Menor. Posteriormente, viajó hacia el este, alcanzando la India, para predicar el mensaje de Jesucristo. Bartolomé fue martirizado en Albandópolis de Asiria, una región ahora parte de Turquía, aunque las circunstancias de su muerte varían según las fuentes. Algunas afirman que fue crucificado, mientras otras mencionan que fue desollado vivo. El 24 de agosto es la fecha en la que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa conmemoran a Bartolomé. Su vida y su martirio son recordados como un testimonio de su dedicación al Evangelio y su disposición a morir por su fe. 8. Felipe. Felipe fue uno de los primeros discípulos de Jesús, mencionado en los Evangelios como un pescador de Betsaida, quien fue llamado por Jesús para seguirlo. A lo largo de su vida, Felipe fue testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, y fue enviado junto con los otros discípulos a predicar el Evangelio. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Felipe continuó su labor como predicador y misionero, viajando a distintas regiones para compartir el mensaje de Jesús. Se ha sugerido que predicó en Frigia, donde se dice que fue martirizado y crucificado. Aunque no hay certeza sobre los detalles de su muerte, se cree que Felipe murió como mártir por su fe en Cristo. 9. Juan. Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y es conocido como el discípulo amado. Fue testigo cercano de los eventos más importantes en la vida de Jesús, estuvo presente en la última cena y en la crucifixión. Después de la resurrección de Jesús, Juan fue uno de los principales líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Posteriormente, se convirtió en un misionero y predicador del Evangelio, viajando a diferentes lugares para difundir la palabra de Jesús. Según la tradición, Juan escribió el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Durante el reinado del emperador Domiciano, Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Allí, recibió las visiones que luego escribiría en el libro de Apocalipsis. Se cree que Juan murió tranquilamente en Éfeso a una edad avanzada, aunque algunas tradiciones indican que sufrió tortura antes de su fallecimiento. 10. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Junto con su hermano Juan, formaron parte del círculo íntimo de discípulos de Jesús y fueron testigos de muchos de los eventos más importantes de su ministerio. Santiago y Juan eran pescadores de Galilea antes de ser llamados por Jesús. Santiago fue testigo de la transfiguración de Jesús, estuvo presente en la última cena y fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús durante momentos cruciales, como la resurrección de la hija de Jairo y la agonía en el huerto de Getsemaní. Posteriormente, después de la resurrección, Santiago fue uno de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles, Santiago fue ejecutado por orden de Herodes Agripa y, siendo el primer apóstol en sufrir martirio.
La tradición cristiana afirma que Santiago fue decapitado en Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo. Su muerte marcó un hito significativo en la historia cristiana, y su memoria ha sido venerada a lo largo de los siglos. 11. Andrés. Andrés fue uno de los discípulos de Jesucristo, hermano de Simón Pedro. Se cree que nació en Betsaida y que era pescador de profesión. Según el Nuevo Testamento, Andrés fue uno de los primeros discípulos de Jesús, siendo llamado por él a seguirlo mientras pescaba en el mar de Galilea. Andrés fue testigo de los milagros de Jesús y participó en la predicación del Evangelio. Después de la muerte de Jesús, Andrés viajó por diversas regiones, predicando el mensaje de Cristo y realizando milagros. Según la tradición, Andrés viajó a Grecia y Escitia, donde continuó difundiendo el cristianismo. Se dice que fue martirizado en la ciudad de Patras, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, debido a su negativa de renunciar a su fe en Cristo. Andrés murió como mártir alrededor del año 60 después de Cristo. Andrés es considerado uno de los santos más importantes en la tradición cristiana, siendo venerado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y algunas denominaciones protestantes. Su fiesta se celebra el 30 de noviembre. 12. Pedro. Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo y es considerado uno de los líderes clave en la Iglesia primitiva. Nació en Betsaida y era pescador de profesión. Conoció a Jesús a orillas del mar de Galilea, donde dejó su trabajo para seguir al Mesías. Pedro fue testigo de muchos milagros y enseñanzas de Jesús, así como de su crucifixión y resurrección. Después de la ascensión de Jesús al cielo, Pedro se convirtió en uno de los principales predicadores del Evangelio, principalmente en Jerusalén. En el año 42 después de Cristo, Pedro viajó a Antioquía y más tarde a Roma, donde fue encarcelado y finalmente crucificado por su fe. Según la tradición cristiana, Pedro pidió ser crucificado boca abajo, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor. Pedro murió como mártir y es venerado como santo en la tradición católica y ortodoxa.